Hola, buenos días. Mis amores, voy a empezar a hacer esta grabación para recordarles cuál es el proyecto final del momento 2 que ustedes van a tener que realizar. Recordemos que esta clase es la de diseño curricular y que este momento 2 hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el eje problemático acerca del aula y la escuela del territorio y cuál es la relación de todos estos con la creación o el diseño curricular que sea contextualizado y coherente con este territorio en el que estamos nosotros enmarcados. Hemos dicho a lo largo de cada uno de las semanas que cuando hablamos de un currículo contextualizado estamos hablando de diferentes aspectos. Podemos hablar de diseños curriculares que tengan relación con unos contextos a nivel de escuelas multiculturales, una escuela multigrado, entornos en donde nos encontramos con estudiantes víctimas de la violencia. Bueno, hemos ido abordando como cada uno de estos elementos y aquí entonces en este proyecto integrador es donde vamos a dar cuenta de todos nuestros aprendizajes. Y quiero que tengamos presente. De manera inicial te coloqué en la semana 11 pues los criterios de desempeño, ¿cierto? El hecho de si tenemos un nivel intermedio es porque vamos a entregar un diseño curricular que sea coherente a las exigencias enmarcadas en esa triangulación de la escuela, el aula y el territorio. O si queremos un nivel avanzado, pues que nosotros presentemos una reflexión crítica de esas interrelaciones, que presentemos una manera de cómo esta implementación pueda ser coherente y analizada frente a ese contexto determinado en el que estamos. Recuerda que tú has ido entregando en el momento uno, entregaste una propuesta curricular que tuviste que analizar. Dependiendo del día de la clase que tú tenías, te entregué un caso de estudio determinado, diferente, y a ese tú le entregaste una propuesta curricular. Ahora lo que vamos a hacer en este corte, en este momento 2, es un poco analizarlo, desplegarlo, analizarlo y evaluar si realmente es coherente o no frente a esas reflexiones que estamos entregando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos encontramos con nuestro mismo grupo de trabajo. Si consideraste disolverlo, no importa, lo pudiste haber hecho. Pero la idea es que en tu página web, en el blog que tú creaste, me entregues una subpestaña que se va a llamar Momento 2 y en ella se van a desplegar la siguiente organización. Una subpestaña que se llama ¿Quiénes somos? Conversas desde el currículo, triada de las relaciones, caja de herramientas y coherencia en el diseño curricular. Y por último, si tú quieres tener ese nivel avanzado, nivel excepcional para esa valoración, pues vamos a colocar una subpestaña que se va a llamar Voy por más. En la pestaña de quiénes somos, pues van a aparecer las fotografías de los integrantes, ¿cierto? Porque de pronto cambiaste de grupo o algo. En conversas desde el currículo te digo acá que vamos a colocar un organizador visual que permite o dé cuenta de los aprendizajes obtenidos en el momento uno y en el momento 2. Entonces vamos a presentar de manera visual este organizador, bien organizado, bien bonito, hecho pues con mucho detenimiento, con muchísimo agrado para la persona que lo va a recibir, que soy yo. ¿Listo? Entonces, siempre en cada uno de los apartados tener claridad sobre colocar una introducción, el desarrollo del ejercicio que se les propone y los aprendizajes adquiridos. Eso para todos los ítems que ustedes vayan a colocar. ¿Listo? Pasamos ahora a la tarea de relaciones. En esta vamos a hablar un poco de las características que tiene esa aula de escuela y ese territorio específico en el que tú estás. ¿Sí? Recordemos que esto yo se los expliqué a ustedes en la semana número 7. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este apartado entonces? Recuerda colocar una introducción en el desarrollo del tema, entonces te digo que generes la triangulación y otro de los apartados es que generes una pieza sonora. Ahora te lo voy a explicar. Yo aquí te coloqué una tablita, lo puedes hacer en esta tabla si tú quieres, si no, lo puedes hacer en cualquier otro recurso como tú consideres pertinente. Contexto, escriba acá el tipo de población con el que está abordando su caso. Entonces, por decir algo. Acá me van a colocar que el caso de estudio que ustedes están abordando es el caso del día lunes, que es una escuela multicultural, o van a trabajar el caso de estudio del día martes, por ejemplo, que es una escuela de estudiantes víctimas de la violencia, por decir, no sé. Me especifican cuál es el contexto con el que me están presentando en este momento. ¿Cuál es el caso de estudio que ustedes tenían en ese momento? Van a compartir el recurso específico al que yo debo vincularme a revisar su propuesta. ¿Sí? Recuerden que ese recurso lo eligieron ustedes mismos en el momento uno. A algunos se los entregué, en algunos días de clase les entregué un caso, un recurso determinado, pero no era camisa de fuerza que ustedes eligieran ese recurso específico. Pueden haber elegido cualquier otro. Y aquí unas generalidades de ese documental, de ese recurso multimedial que ustedes eligieron.
Ahora vamos a especificar acá cuáles son las características de ese territorio, de esa escuela y de esa aula. ¿De dónde sacamos esta información? Pues del recurso que ustedes analizaron, ¿sí? Entonces es pertinente que busquen un recurso que les permita generar una caracterización frente al territorio, frente a la escuela y frente al aula. ¿Qué elementos vamos a tener presente para analizar ese territorio, esa escuela y esa aula? Pues recuerda que en la semana número 7 yo les generé a ustedes unas particularidades de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces acá ustedes, a partir de lo que vimos esa semana, me van a contar las caracterizaciones de esa escuela, de ese territorio y de esa aula. Si no encuentran una caracterización específica de esos elementos, entonces es fundamental que ustedes generen de manera hipotética esas caracterizaciones. ¿Listo? Recuerda también que tienes que terminar con unas conclusiones, ¿no? Pasamos a la caja de herramientas. Esto es un ejercicio que hicimos en la semana número 8, pero acá recuerda que todo es con el caso de estudio que ustedes están trabajando. Vuelvo y toco el ejemplo, por decir, de la escuela multigrado. Si estamos trabajando en una escuela multigrado, entonces, si fue el diseño curricular que trabajamos en el corte 1, acá volvemos a trabajar sobre ese elemento. Vamos a generar un objetivo general del ejercicio que estamos proponiendo. Vamos a decir qué elemento queremos trabajar. Por ejemplo, el elemento que vamos a trabajar acá, abordar, es el elemento del territorio. El instrumento que vamos a trabajar es específicamente, por ejemplo, una encuesta. Se lo vamos a implementar a los líderes comunitarios, a los padres de familia, y el objetivo del instrumento es reconocer la diversidad cultural de ese territorio, por ejemplo. Recuerda algo, ¿para qué te puede servir a ti, por decir, reconocer la diversidad cultural de este territorio en tu diseño curricular? Te va a servir porque a partir de ahí vas a utilizar diferentes elementos teóricos que te van a permitir desarrollar una propuesta curricular coherente con el contexto. Entonces, si lo hacemos de esa forma, este instrumento sí va a tener una relación directa con el diseño curricular que nosotros hacemos. Realiza, por favor, una relación de cada uno de los instrumentos que tú utilices con tu diseño curricular. Si hay una relación directa, te sirve, de lo contrario, no te va a servir. Entonces, tenemos que tener elementos acá para el territorio, para escuela y para el aula. No es solamente un solo instrumento, podemos hacer muchísimos instrumentos. Y recuerda terminar acá, lógicamente, con las conclusiones. Ahora pasamos a la coherencia en el diseño curricular, que fue el trabajo que presentamos nosotros en la semana número 9. Recuerda que en la semana número 9 ustedes estuvimos hablando de este octágono, y en este octágono decíamos cómo era de fundamental que acá tomáramos en cuenta el diseño curricular que entregamos en este momento 1 y lo analicemos detenidamente. Acá es donde vamos a empezar a revisar si realmente este es oportuno o no es oportuno, si nos sirve o no nos sirve. O no nos sirve. En la mitad de este octágono vamos a pensar de manera visual que está nuestra propuesta curricular, la que nosotros entregamos en ese momento 1. Vamos a presentar esa primera análisis del contexto. El análisis del contexto vamos a verificar si nosotros hicimos al interior de nuestra propuesta curricular, analizamos el aula, la escuela y el territorio. Recuerda que eso lo hiciste en la parte de arriba también, ya lo hiciste en el punto anterior. Entonces acá lo que vas a presentar es de manera muy resumida el análisis de ese contexto. Vamos a verificar si en esa propuesta curricular que tú me entregaste, involucraste, escuchaste, aparece de manera general cómo se involucra la participación de la comunidad en ese diseño curricular. Si no lo tienes, es fundamental entonces que tú escribas acá, al interior de la propuesta curricular no se pensó en la participación comunitaria, ¿sí? Que tengas presente esos elementos. Estamos haciendo un análisis y estamos revisando si lo hemos hecho de manera coherente o no. Vamos a revisar si los objetivos que nosotros colocamos, las metas que colocamos en nuestra propuesta curricular eran coherentes con las necesidades del contexto. Si no eran coherentes, entonces colocamos acá que los objetivos y las metas que definimos en el momento 1, en esa propuesta curricular, no fueron coherentes, por lo tanto se necesitan cambiar, modificar. De igual manera con los ejes problemáticos, ¿no? Con los elementos teóricos que consideramos eran pertinentes trabajar con nuestra comunidad. Acá en la parte de la metodología, mis amores, recordemos que en esta parte del trabajo es fundamental que ustedes no me hablen de la caracterización frente a las actividades que van a desarrollar, sino que acá me hablen un poco sobre el modelo
Recordemos, ese modelo pedagógico que ustedes consideran pertinente van a trabajar. Y en este modelo pedagógico, ¿cuáles son esos enfoques teóricos y enfoques prácticos que consideran pertinentes? Tienen una relación directa con ese currículo adaptado, con ese currículo presentado y pensado desde el territorio. En la formación docente acá nos vamos a pensar, nosotros como docentes de acá de Bogotá, ¿qué formación necesitaríamos tener para poder implementar este diseño curricular? Si necesitamos conocer algo específico sobre ese contexto, ¿en qué nos tendríamos que formar? Recuerden las actividades que realizamos en clase para poder realizar el ejercicio. Lean los casos de estudio que desarrollamos en clase como ejemplos para poder desarrollar este ejercicio. En la parte de la implementación y la revisión, acá tú me vas a colocar, puede ser una tabla, un listado, lo que tú consideres pertinente, de los aspectos que son fundamentales cambiar en tu propuesta curricular. Necesito cambiar la parte del análisis del contexto, necesito cambiar la parte de la participación comunitaria porque no la tenía, es necesario definir objetivos y metas claras, coherentes con el currículo, es fundamental determinar unos ejes o unos ejes problemáticos o unas temáticas acordes al contexto en el que yo estoy trabajando. Acá me colocas todos los aspectos, es el listado de cosas que tú consideras sería pertinente cambiar. Y en la parte de ajustes y mejoras me presentas los cambios. ¿Listo? Entonces, date cuenta que acá en este currículo adaptado al territorio es agarrar mi propuesta curricular, lo que entregué en el momento 1 y realizar los ajustes, plantear un plan de mejoras frente a este currículo que tú entregaste en ese momento 1. Si bien es cierto que pudo haber sido que te sacaste una muy buena valoración en el momento 1, acá estamos agregando otros elementos. Por lo tanto, debes presentar tus mejoras. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar el ítem del voy por más. En el voy por más es para los estudiantes que quieren trabajar, quieren esa valoración mayor, esa valoración del nivel avanzado. Sería ilógico que tú no lo entregues, ¿verdad? Que tú no lo entregues y te voy a decir por qué. Porque el plan hipotético que tú vas a entregar acá en este voy por más tiene mucha relación con el punto anterior. Entonces sería ilógico que tú no lo hagas, mi cielo. Acá en ese plan hipotético, si te das cuenta, los ítems que yo te pido, te solicito, son casi similares. Lo único son algunos aspectos que no encontré, pero no pusimos en el octágono, fueron las estrategias, fue la parte de la comunicación de los resultados, la parte de cómo podríamos identificar esos obstáculos y cómo podríamos plantear unas estrategias, y acá el plan de acción continua. ¿Sí? En este plan de acción continua, yo te invito a que tú te pienses en un plan de mejoramiento continuo. ¿Sí? Busca por internet cuál es la estructura de un plan de mejoramiento continuo y diseñalo o acomódalo frente a lo que se te está solicitando. ¿Listo? Esto es como todo el bosquejo de la información de lo que tú me tienes que entregar. Si de alguna manera al interior de la semana, de esta semana 10 en la que estamos en este momento, en las clases yo te dije que no tenías que entregar algo determinado, por favor, es fundamental que ustedes tengan presente en el diseño de ese blog o de ese recurso que ustedes me están haciendo, que me escriban. Tienen que colocar absolutamente todas las pestañas, pero decirme específicamente, este apartado no lo entregamos porque la profesora mencionó que no lo debíamos hacer por tal y tal razón. ¿Listo? Para que tú lo dejes, lo escribas, por favor, en esa introducción. Mi corazón, ¿dónde se envía el trabajo? Mira, el trabajo se envía por acá. Tú ingresas de nuevo a tu formulario, que es el mismo formulario que se te diseñó en el momento 1, pero acá necesito que por favor me coloques que me estás entregando el momento 2. ¿Listo? No es más. Por favor, verifica que la dirección quede bien hecha, bien escrita, que yo tenga acceso a ella. Coloca la información en el momento 2 en esa pestañita que te estoy solicitando. Recuerda que lo entregamos la siguiente semana. ¿Cuándo es la siguiente semana? Vamos a verificar. Según este cronograma, estaríamos hablando de que de la semana del 23 al 27 se hace la entrega, dependiendo del día de clases. Si tú tienes clase conmigo el día lunes, me lo entregarías el día martes y así sucesivamente, un día después. ¿Listo? Antes de la 1 de la tarde. Fundamental que tú tengas presente que la siguiente semana, en la semana 11, no hay encuentro presencial porque tú tienes el tiempo para terminar tu propuesta. Me complace mucho
haber dado estas claridades con ustedes. Espero que de alguna manera, lógicamente, todo hubiese sido oportuno para ustedes, que hubiese sido clara la información que se les está dejando en este momento y cualquier duda, no, lógicamente recuerden que yo estoy ahí para ayudarles, para clarificar cualquier duda. Escriban en el grupo que cualquiera de sus compañeros también les puede ayudar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que lo que van a analizar es el caso de estudio que ustedes me entregaron en el momento uno, su diseño curricular. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Quiéranse mucho. Un abrazo.